Voy a empezar. El tema es la libertad. Hola. Me voy a referir en esta intervención al punto de vista al que he llegado hasta ahora sobre lo que puede ser la libertad, después de comprobar que había llegado a este mundo sin un manual de instrucciones, en el que se me aclarara la confusión con que me encontré. Creo que intentar abarcar por completo esta cuestión es una misión imposible, sobre todo si se tiene en cuenta que todavía no está resuelta, como sí se han podido resolver muchas cuestiones que caracterizan al ser humano, como son el código genético, como el núcleo de nuestra existencia biológica, la constitución del Estado como forma de convivencia que institucionaliza la paz social, o cuestiones relativas a nuestra supervivencia, dominando las terribles fuerzas naturales mediante la técnica, porque ya no somos terraplanistas, conocemos los fenómenos meteorológicos y volcánicos para protegernos de ellos, hemos sometido a las fieras salvajes aprendiendo a sacarle a la tierra su rendimiento con la agricultura y a extenderlo sin límites mediante la industria, etc. Pero la libertad es una dimensión humana que para unos permanece oscura y temen enfrentarse a ella, y para otros está demasiado clara y viven despreocupadamente haciendo lo que les viene en gana, en ocasiones pisoteando la libertad de otros. Curiosamente, los primeros tienden a ser imitadores o seguidores de otros, mientras que los segundos tienden a dirigir a otros ejerciendo liderazgos que son muy aclamados o represivos. El único acuerdo unánime que me parece que hay sobre lo que sea la libertad es que hace referencia a una iniciativa interna a la acción, en cuanto que la acción es mía y yo soy quien la ejecuta. Por ello, la acción libre se llama también acción intencional, porque proviene de mi intención y paralelamente me convierte en responsable de sus consecuencias. Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la libertad se refiere a una instancia interna desde la que arranca lo que hago, en cuanto yo lo hago y me reconozco en ello, con satisfacción si alcanzo el fin por el que actúo, o me fastidio o arrepiento si no lo consigo o si me equivoco. Consecuentemente, la libertad abarca un ámbito de nuestra actividad que es refractario a cualquier restricción que provenga de fuera, que pueda condicionar mi acción, a la vez que es favorable a todo lo que pueda facilitarla, además de ser un término cargado de emoción, pues actuar libremente implica la exaltación del yo. Aunque generalmente se admita lo que acabo de decir, es evidente que no existe un conocimiento universalmente válido sobre en qué consiste esta dimensión humana por la que parece que somos dueños de lo que hacemos y que llamamos libertad. Como sí lo hay sobre otras dimensiones de la existencia humana, como las que antes he mencionado. La comprensión de la libertad ha recibido muchas formulaciones, con frecuencia contradictorias y también incomprensibles. Basta aludir al conocido discurso pronunciado por Benjamin Constant en el Ateneo de París sobre la libertad de los antiguos comparada con la de los modernos, o la críptica definición que proporciona el profesor Polo sobre la libertad, como la inclusión atópica en el ámbito de la máxima amplitud. Por otra parte, si tuviéramos un conocimiento universalmente válido sobre lo que es la libertad, análogo al que ya tenemos sobre la redondez de la Tierra, los fenómenos meteorológicos o el código genético, como núcleo de nuestra identidad biológica, todos nos comportaríamos igual, como ocurre en las demás especies animales. Una hormiga es hormiga porque se comporta según la idea que tenemos de lo que es una hormiga. Si nosotros supiéramos en qué consiste ser libres, la misma idea de libertad quedaría anulada y el yo se reduciría a una ficción. Seríamos meros individuos de una especie
al modo de una cifra suya, pues todos actuaríamos según una idea definida sobre lo que es ser libre, si esa idea existiera. Como toda hormiga, se comporta según lo que define ser hormiga. No es este el momento para adentrarse en las discusiones académicas que existen sobre la libertad, capaces de entusiasmar solo a grupos reducidos de filósofos en comparación con la generalidad de la población, y que para muchos resultan cómicas. Si no es posible entrar ahora con autoridad en estos complejos debates y argumentaciones, lo que sí podemos hacer es intentar trazar un límite que nos permita identificar cuál es el ámbito de la libertad en la que arraiga el núcleo que caracteriza al ser humano, como una especie radicalmente distinta a las demás, y no sólo como una clase distinta de mamíferos, ya que definirla válidamente para todos no es posible sin anularla, por mucho que hayan avanzado los estudios sobre la relación cerebro-mente y dadas las divergencias existentes entre los filósofos. El profesor Arzuaga, muy conocido por sus investigaciones paleoantropológicas en la Sierra de Atapuerca, dice: el origen de la mente humana, de la mente consciente y racional, constituye un problema para el que seguimos sin tener una explicación definitiva y consensuada. La tendencia es orientar la búsqueda sobre lo que sea la libertad según la hipótesis de que es el efecto de una causa biológica aún por descubrir. Pero es evidente que si nuestra conciencia y nuestra libertad tienen un origen biológico, nuestra condición humana no sería más que la de otro mamífero de los que pueblan o han poblado la Tierra. Contrariamente, el objetivo que me propongo en esta intervención es llegar al convencimiento de que los hombres y las mujeres, en cuanto seres libres, somos más que mamíferos, porque nuestra libertad es un ámbito que trasciende nuestra animalidad. Y no resulta fácil llegar a este convencimiento de que realmente exista dicho ámbito exclusivo nuestro, lo que convierte el término libertad en un flatus vocis o en un lip service, como dirían los británicos, que se usa con profusión y con frecuencia de modo sofístico. Convencerse no se limita a saberlo o a estar informado, como podemos saber que en los países nórdicos a partir de junio los días son interminables y las noches insignificantes, porque ello de ninguna manera nos influye, porque vivimos en España y por lo tanto nuestra vida transcurre con independencia de ello. Sabemos que somos libres, pero solemos vivir solo informados de ello, y nos resulta difícil transformar esta información en un convencimiento, porque la libertad no es una dimensión sensible, sino que constituye el ámbito del espíritu, y la generalidad de los mortales lo que realmente nos importa es tocar madera, sobre todo en una sociedad consumista como la nuestra, en la que nos preocupa más cobrar a final de mes, tener un buen coche o ganar la final de la Champions League. Nos importan más estas cuestiones que esas historias de filósofos, musas, hadas madrinas y vete tú a saber qué espíritu. Y en ello nos la jugamos, porque el cultivo de esta dimensión que trasciende nuestra constitución biológica y nos hace radicalmente distintos de todo lo que existe en el cosmos, sin dejar de formar parte de él, depende de que lleguemos a alcanzar la plenitud como personas. Desentenderse de esta dimensión un tanto misteriosa en la que anida el núcleo de nuestra humanidad, a la que se alude como el corazón, de lo que, como dice San Lucas, es de lo que habla la boca, y reducir nuestro destino al ámbito de lo visible, no llega a sacarnos de nuestra condición de póngidos que caminan erguidos. Es evidente que adentrarse en el ámbito de lo suprasensible no se opone a desvincular nuestro destino con el madridismo o con el par que uno alcance jugando al golf o con ocupar una dirección general, ni con ser rico o poderoso, pero estas no llegan a ser más que dimensiones colaterales de una auténtica identidad.
porque vienen definidas desde fuera y dependen de que lleguemos a cubrir expectativas que otros tienen de nosotros. Una frase que Miguel de Cervantes puso en boca del inmortal Don Quijote dice: cada uno es artífice de su propia aventura. Y este es el reto que cada uno decididamente ha de afrontar cuando vive convencido y no solo sabe que es un ser libre. Es entonces cuando se aplica a fondo, encerrado en su habitación, a encontrar un destino que es exclusivo suyo, para entregarse con entusiasmo a él y configurar su original humanidad fuera de cualquier gregarismo o aplauso que pueda recibir de otros. En el encuentro y realización de la propia aventura, generada en el ámbito suprasensible de mi libertad, el individuo de la especie humana es en el que consolida una identidad adornada de virtudes o estragada, que es única y desde la que puede enriquecer vidas ajenas, superando su mera condición de individuo de la especie, de fan de un equipo deportivo, afiliado a un partido o miembro de cualquier otro grupúsculo o movimiento social en el que se refugie, entre los muchos que se forman y desaparecen como la fugacidad de la brisa. Con ella se condena la posibilidad de generar un yo auténtico, hipotecando la libertad, imitando y cubriendo expectativas de otros. Así, Wittgenstein pudo decir en su libro azul que la palabra yo no tiene más significado que el de un quejido, como cuando digo ¡ay!, porque carece de un criterio de identidad que no sea uno grupal, compartido y dependiente de otros. Por eso se ha dicho que los hombres que se entienden demasiado bien en realidad no se entienden, porque olvidan su humanidad. Consecuentemente, la libertad no se reduce a la posibilidad de optar entre varias alternativas al alcance, sino que constituye el ámbito en el que el ser humano culmina, o por el contrario, vive una vida que termina siendo una vida fallida. En ello radica la especial dignidad de cada persona. Voy terminando ya mi intervención sin haber podido aclarar qué es la libertad, porque, como ya dije, no puede ser objeto de un conocimiento universal que sea válido para todo el que esté en su sano juicio. Así lo muestra que cuando una madre dice que ha tenido 2 hijos, lo que realmente está diciendo es que ha tenido 2 veces 1, porque aunque sean gemelos univitelinos completamente idénticos, siempre distinguirá a Juanito de Paquito. Por eso digo que la única forma de aproximarse al conocimiento de la libertad es identificar con firme convencimiento ese ámbito humano que nos proyecta fuera del cosmos y desde el que cada uno puede originalmente iluminar el sentido de su pertenencia a él, adentrándose en su profunda verdad, en su inagotable bondad y en su rebosante belleza, activando la luz del corazón, que es la sede de su libertad, y que tendemos a apagar ante el atractivo de bienes materiales más inmediatos y al alcance que los bienes inagotables del espíritu. Ya Cicerón puso de relieve que existen zonas oscuras de la mente debido a que las inclinaciones naturales vinculadas a la sensibilidad corporal son más intensas y se presentan en la forma de instintos que se experimentan más inmediatamente que las inclinaciones específicamente humanas, que son las de su inteligencia y de su voluntad. Consecuentemente, la única vía que a mi juicio existe para saber sobre la libertad es la testimonial, es decir, la que puede proporcionar cada uno, irreductible a toda conceptualización, y que habría que denominar Liber Guillermo, en mi caso, Liber Alonso, en el caso de Alonso, Liber Rodrigo, en el caso de Rodrigo, o Liber cualquiera de los que estamos aquí, pero no libertad en sentido genérico, porque no existe una realidad sustancial alguna que se corresponda con ella. A continuación, y antes de terminar,
podemos ver la escena de la película Odisea en el espacio 2001, en la que se recrea magníficamente el origen súbito de la libertad. Podéis pinchar en este enlace. En la película se ve el grupo de monos al que pertenece enfrentándose a otro grupo en una pelea por un charco de agua en el que pueden beber. En la lucha se observa que la supervivencia de los monos depende exclusivamente de su dotación biológica. Comen hierba porque no tienen fuerza para cazar animales, tampoco pueden alimentarse de carne, duermen apelotonados en una cueva para protegerse del frío y luchan gritando y golpeándose con puños, que no son las garras de un león precisamente. En la escena se ve primero cómo el mono, que se acerca con curiosidad a los huesos. Esta curiosidad indica ya un esbozo de iniciativa que como animal no tenía. Estrictamente un animal no hace nada por él mismo, porque su comportamiento es instintivo. Actúa siempre de manera reactiva en función de la dotación genética que identifica a la especie a la que pertenece, sin dejar espacio alguno entre el estímulo y su respuesta. Ningún perro puede hacer nada distinto a su condición de perrez, y si es un perro es porque se ajusta exactamente al comportamiento que define a un perro, como distinto al de a otros animales. Ningún animal hace nada distinto a sumar o restar, si se muere, una cifra al número de individuos que integran su especie. En la escena se sigue viendo que cuando el mono empieza a golpear los huesos, se intensifica su curiosidad observando cómo saltan con los golpes, suaves al principio, que da con otro hueso que tiene en la mano, y poco a poco se va dando cuenta que con la dureza del hueso con el que golpea, los más débiles se rompen, y que él puede elegir los huesos que golpea. Con ello, el mono ha comenzado a cambiar su comportamiento en conducta, se conduce. Lo que está haciendo ya no es reaccionar ante una estimulación, sino tomar la iniciativa y conducirse dirigiendo él mismo su acción. En la escena se ve como el mono se va entusiasmando, golpeando cada vez con más fuerza hasta que descubre que lo que tiene en la mano no es un hueso,
sino un garrote, un instrumento que la habilita para lograr un fin que antes no podía alcanzar: romper el cráneo del animal con sus manos. Es el punto en el que se produce la abstracción y se genera la idea, el garrote. La idea es un universal porque, una vez que la tiene, su existencia real puede ser un hueso, pero también un palo suficientemente fuerte. Y la idea es una realidad mental, no material, que se corresponde con el hecho de que es mía, pues la idea la genero yo. La existencia del garrote es una novedad que surge en paralelo a que el mono toma conciencia de sí mismo y de su poder. Súbitamente ha comenzado a existir en él una nueva dimensión, que es el yo exclusivo mío, y que tiene un sentido solo cuando yo lo pronuncio. El mono se entusiasma porque se da cuenta de que con el garrote puede matar animales para comer carne y también vencer al otro grupo de monos que solo se defienden gritando y golpeando con sus manos. Y lo lanza al aire, porque el garrote no es ese hueso particular, sino la idea con la que puede alcanzar los fines que él mismo elige y con los cuales configurar una identidad y un destino en ese nuevo ámbito abierto como un horizonte de posibilidad al que denominamos libertad. El mono ha dejado de ser solo un mamífero, se ha transformado para ser el primer individuo de una nueva especie con una vida que trasciende la esclavitud del instinto, a lo que alguna vez se ha aludido como the dawn of conscience, el amanecer de la conciencia, y se encuentra frente al horizonte inabarcable de la libertad. La escena termina con el grupo de monos comiendo carne y venciendo a sus enemigos por el charco de agua, porque evidentemente lo primordial, en primer término, es consolidar la supervivencia biológica de la especie y salir de la miseria. Soy lo que soy, no sin mi cuerpo, y antes de cualquier otro objetivo está el de cuidarlo. Pero a partir de ahí, el horizonte de la libertad es el horizonte de una destinación que se puede buscar en este mundo azacanado, o como dirían los antiguos, in hoc seculum, pero que solo se encuentra en la actividad más intensa, en que consiste la contemplación. Pero esta cuestión se puede dejar para otra intervención sobre una temática tan amplia y compleja como la de hoy. Muchas gracias.